finalmente el INE reconoce que con el presupuesto del año 2022 se garantiza la realización de las elecciones 2022 en 6 entidades del país. A la letra dice lo siguiente. Vamos a ver. En 2022 se renovarán gubernaturas en 6 entidades del país. Esto supone la utilización de recursos que garanticen: 1, el llamado a votar para más de 11.6 millones de ciudadanas y ciudadanos. 2, la instalación de 21.068 casillas. 3, la contratación de 708 supervisoras y supervisores electorales y 4.218 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. 4, la elaboración de materiales para capacitación y para la emisión del voto. 5, renta de mobiliario y equipo para las casillas. 6, traslados de materiales y paquetes electorales. Y último, compra de insumos para garantizar los protocolos sanitarios. Yo aquí pregunto, ¿por qué siempre se tiene que rentar mobiliario y equipo para casillas? ¿Por qué si ya te dedicas a eso de por vida, no compras tu propia infraestructura y la tienes distribuida en las 32 entidades federativas? ¿Por qué siempre el dispendio? ¿Por qué siempre la renta? ¿Por qué siempre el estar gastando en cosas que se pueden tener ya ahí? No entiendo la lógica. Es como un ejemplo, como si de pronto tú tuvieras la posibilidad, si vas a ser taxista, si tuvieras la posibilidad de comprarte un taxi en 250,000 pesos a un pago de 5 años y ya te vas a dedicar a ser taxista y de pronto dices, tengo la facilidad de comprarme el carro porque me dan presupuesto para comprarme el carro, pero yo prefiero rentarlo y voy a terminar pagando de renta 500,000 pesos más. No tiene sentido, porque si ya se dedican a esto, ¿por qué siempre insisten con rentar el mobiliario y el equipo para casillas? Dice por aquí Lidia P, una forma de robar y justificar su robo. Ciertamente. Dice el doctor Federico Sánchez Herrera que investiguen a quién le rentan y los vínculos de ese a quien le rentan con gente de ellos mismos, porque efectivamente algo ahí me huele mal. Si hay personas que nos están viendo de otros países, puesto que este es un tema exclusivamente de interés mexicano, déjenme les platico que hay un Instituto Nacional Electoral que funge como el árbitro en las elecciones. Se supone que tendría que ser imparcial, es decir, no tener preferencia por ninguno de los partidos. Pues, ¿qué creen allá en Perú? ¿Qué creen allá en Venezuela? ¿Qué creen allá en Bolivia? ¿Qué creen? Ni se imaginan en El Salvador. Pero el Instituto Nacional Electoral de México está actuando más como un partido de oposición al cual lo tuvo que orillar el Tribunal Superior de Justicia de México, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la tuvo que obligar a realizar un ejercicio de participación ciudadana. En este caso, el de la revocación de mandato, que intenta sentar, ¿no?, como precedente el que le podamos revocar el mandato a un presidente en el futuro si este presidente no da el ancho. Y en ese sentido, pues, mis queridos alumnos digitales, si el presidente no da el ancho, podemos entonces convocar al 3% de la lista nominal y en adelante a apelar a que haya un antecedente en el sexenio de López Obrador en el cual se intentó revocar el mandato. Ahora, para que sea válido, recuerden ustedes que ya con el 3% de firmas se solicita el ejercicio, pero después para que sea válido tienen que participar el 40% de la población que está en la lista nominal. De tal suerte, pues, que si se le revoca el mandato, pues adiós. Si no, pues sigue adelante. López Obrador, obviamente, López Obrador lo va a lograr porque tiene un alto índice de aprobación y me parece que los partidos políticos, los partidos de oposición, justamente lo que intentan evitar y lo que intentan evadir, pues es que se sepa el gran nivel de aprobación que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
de tal suerte que por esta razón están intentando que no se sepa y que no se haga. ¿Sí me explico? Pero finalmente la gente dijo, va, va. Y López Obrador algún día, el presidente de México, algún día lo dijo. Dijo, nosotros hacemos lo que hacemos y podemos hacerlo porque el pueblo nos respalda, porque el pueblo es mucha pieza. Por eso se puede hacer, ¿sí? En ese sentido, pues el Instituto Nacional Electoral nos comparte estos números para que tomen nota. Es que fue una paliza, fue una victoria del pueblo, que ni con tanta desinformación de los medios de comunicación pudieron convencer al pueblo de que no lo hicieran. En el avance preliminar, en la revisión de apoyos para la revocación de mandato, en el corte el 17 de enero, hubo 11.103.938 apoyos recibidos en la aplicación y en formato físico. Los apoyos en la lista nominal, 2.845.634. Y avance respecto a los apoyos requeridos, pues ya está un 103.17%. Ahora ya es 104.37% porque pues sigue el recuento. Prácticamente, si ustedes se fijan, como si se alcanzó a lograr en 21 entidades federativas que alcanzaron el 3% de las firmas de su listado nominal de electores, se requería al menos en 17 estados y ya se logró en 27. Oigan, esto es una gran victoria del pueblo de México. Esta es una gran victoria. Yo recuerdo que pseudo académicos como Denis Dresser, como José Antonio Crespo, como el mismo Leo Zuckerman y algunos otros, Lujambio, siempre se la pasaban hablando de la participación ciudadana. Siempre se la pasaban hablando de que una democracia era sólida en la medida que tuviera mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Bueno, pues este mecanismo, el de la revocación de mandato, justamente este mecanismo de la revocación de mandato justamente cumple con las dos cosas de la que tanto hablaban los pseudoacadémicos en tiempos de Calderón y de Peña Nieto. Participación ciudadana, rendición de cuentas, que efectivamente hace que el pueblo tome las riendas de su destino en sus propias manos. Y la revocación del mandato cumple con ambas, con participación ciudadana, porque no es nada más emitir el voto para elegir presidente y ya. Hay que estar vigilantes, hay que estar observando. El presidente López Obrador lo va a conseguir sin duda alguna, sin problemas, por el trabajo que ha venido haciendo. Pero imagínense que y toco madera, oigan, ¿cómo toco madera? Que llegara Ricardo Monreal a ser presidente en 2024 y que en 2027 ya no lo aguantemos, es magnífico el mecanismo de rendición de cuentas, que lo podamos llevar a cuentas y decirle te revocamos el mandato porque no cumpliste las expectativas. Una democracia efectivamente no solamente tiene que ver con ir a emitir tu voto, no solamente es una democracia electorera. La democracia debe contar necesariamente con mecanismos de participación ciudadana, es decir, no solamente que faciliten, sino también que estimulen, que incentiven la participación ciudadana, porque en las épocas del PRI, en ese PRI horrible del siglo XX, entre menos participara la gente, mejor. Así que ellos podían nombrar diputados, podrían nombrar senadores, nombraban discrecionalmente al presidente municipal, no disimulaban, todo era muy jerárquico y no tenían incentivo para cambiar porque de todas formas ganaban. Ahora, con este antecedente que el presidente López Obrador está dejando, cuando cambiemos de partido, y Dios nos libre, ojalá que sea dentro de mucho tiempo, cuando regrese el PAN o regrese el PRI en 2030 o en 2050, ojalá ya por 2100, tenemos este antecedente legal de que hubo revocación de mandato para que la gente pueda echarlos. ¿Sí me explico? Dice Antonio Salazar,
Profe, lo que no entiendo es que el mismo presidente lo dice, el dinero que se le da al INE es de lo recaudado en los impuestos y por lo tanto los mexicanos son los patrones del mismo INE. Entonces es lo que no entiende, mi queridísimo Antonio, es lo que no entiende. Lorenzo Córdoba se ha hecho pato, se ha hecho guaje y estaba acostumbrado a, pues, hacer lo que quería. Pero la gente ha salido y le ha dicho una cachetada en la jeta. Nosotros sí queremos este mecanismo de participación ciudadana. Nosotros sí queremos dejar este antecedente y que este mecanismo cuente con este antecedente de rendición de cuentas, porque históricamente nada más como mecanismo de rendición de cuentas eran los informes que daban los presidentes, que no era rendición de cuentas, era nada más decirle a la gente lo que había, y muchas veces había un Foxilandia, un Calderonlandia o un Peñalandia, y ni siquiera sabíamos si era cierto lo que decían. ¿Sí me explico? En cambio, con este mecanismo de revocación de mandato, finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos observando? Que va a ser legal que podamos destituir a un presidente en el mediano y largo plazo, porque aquí, en este momento, se está sentando un antecedente, incluso para malos candidatos de Morena, que luego llegaran como presidentes. Así que, nuevamente decimos, Lorenzo Córdoba se la come. La revocación de mandato va, no sean mal pensados. Nos referimos a la revocación del mandato.